Hola mis queridos, aquí estamos con un nuevo video. Eh, Fíjense que increíblemente como es el Señor conmigo, estaba cocinando, estaba haciéndome algo rico, un queque. Creo que todo el mundo disfruta comerse un queque en algún momento y yo hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de hacerme uno. No porque no quisiera, sino que porque no existían los medios para poder hacerlo. El día de hoy puedo agradecerle al Señor de que me permitió tener los medios para poder hacer un queque. Algunos dirán, pero ¿por qué no lo compró? Eso es otra historia y solamente la conocen los que íntimamente han estado conmigo. Pero volviendo al tema de este video, justamente mientras cocinaba este queque, el Señor me hizo ir a su palabra porque una de mis grandes costumbres y hábitos es, mientras hago mis cosas, meditar en la palabra del Señor. Algo que me fortalece enormemente en medio de las pruebas. Y en especial cuando me siento un poquito perdido. Porque no hay respuestas a las cosas y preguntas que siempre le estoy haciendo a mi Señor. Y mientras cocinaba este queque, el Señor me dijo, cuidado con consumar el pecado. ¡Wow! Cuidado con consumar el pecado. Y yo dije, a ver, pero espérate, estoy haciendo un queque, ¿cómo es eso de que voy a consumar un pecado? Efectivamente, Cristo nos dice, con un ejemplo tan claro, que el pecado, en este caso hablo del adulterio, no es cuando tú crees que lo estás consumando, que es cuando haces el acto, sino que muy por el contrario, el pecado se consuma ante los ojos de Dios en el momento en que tú miras con codicia. Fíjense que mirar con codicia hasta el momento de consumar el adulterio pueden pasar años. Pero resulta que para Dios el pecado en sí no es haberse acostado con otra persona y no haber sido fiel, sino que fue cuando se consumó al haber mirado con codicia. Yo hace mucho tiempo tomé una decisión personal que fue no hacer nada sin tener certeza de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Él me dijo en su palabra que el camino del hombre parece derecho, pero es camino de perdición. Y mientras yo hacía mi queque, ¿qué fue lo que dije? A ver, yo pensé que quería comer un queque. Primer acto. Segundo acto, vi que quería efectivamente, y si tenía para hacerlo, y lo tenía, después me puse a hacer el queque y ahora estoy esperando para comérmelo. Si ustedes se dan cuenta, es un proceso que puede ser sumamente
simple, sumamente sano. Pero si nosotros eso lo analizamos en base al pecado consumado, la consumación para Dios no es en el momento en que yo me como el queque. Es en el momento en que pensé hacer el queque. Ahora, entonces, ¿dónde está el origen del pecado? En mi mente y en el corazón corrupto que tiene todo hombre. Por eso el Señor nos dice que tenemos que tener un corazón puro como de un niño. ¿Por qué? Simple, porque el niño cuando se enoja, se enojó porque pasó algo puntual. Pero no atesoró lo que pasó para después con el tiempo buscar la oportunidad para hacer lo malo. Si nosotros analizamos el pecado desde ese punto de vista, queda sumamente claro por qué el Señor nos dice que no debemos permitir que nuestra ira o nuestro enojo pase para el día siguiente. O lo olvidamos como si no hubiese pasado nada, o lo enfrentamos y nos analizamos para saber por qué nos enojamos, primero, no el otro, primero uno, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me airé? Y si hubo algo que me molestó, tengo que ir donde mi hermano y decirlo. El asunto aquí es que cuando existen relaciones entre personas, no todos funcionamos igual. Algunos no le prestamos atención a esa clase de acciones y simplemente las dejamos pasar. Porque para nosotros no son lo valioso. No es lo importante. Lo importante efectivamente es hacer lo correcto y lo bueno y no guardar ninguna clase de sentimientos que nos puedan ensuciar y contaminar. Pero existen otros que empiezan a masticarlo y empiezan a albergar rencores, deseos que no son los correctos. Ah, me gustó lo que tiene, yo también lo quiero. Uno podría decir que eso no es pecado, pero sí es pecado, es codicia. Porque si no se te ocurrió a ti sin verlo en otro, no es que realmente lo necesites, es que simplemente lo codiciaste. El pecado es tan sutil que si no entendemos cuánto nos corrompe, no somos capaces de efectivamente no dañar a quien amamos o incluso a quien no conocemos. Porque nosotros no tenemos derecho a dañar a nadie. Ahora bien, algunos dirán, pero si el otro me daña, bueno, tendrás que soportar. Pero Dios no te dice que te vengues, que la venganza es de Él. Entonces, si no eres capaz de enfrentar a tu prójimo y decirle que te dañó, que te molestó la actitud, que la situación no te gustó, que hay que buscar soluciones para que no se repitan, porque no eres de las personas que simplemente las dejan pasar y no les calienta el cerebro, porque tienen cosas más importantes que pensar. Para mí, enojarme con otro es algo que realmente hoy en día es lo que menos me interesa albergar en mi corazón, y menos el rencor ni nada de esas cosas. Porque para mí lo único importante en esta vida es servir a un
Dios que fue capaz de hacerse hombre, dejar todo lo que tenía votado para enseñarme cómo debo vivir mi vida según sus estándares de vida. Yo eso lo vengo practicando desde muchos años. Y hay personas que tienen la mala costumbre de no querer entender ciertas actitudes y asumen cosas que no son. ¿Y por qué? Porque no preguntan. Porque hacen presunciones, prejuicios, tienen creencias distorsionadas. Hoy en día, todas esas cosas son las que nos hacen pecar. Y no tenemos que permitirlo. Porque es una decisión, mis queridos. Ahora, es cierto, la carne tiene ciertas necesidades que a veces uno no sabe cómo controlarlas. Y tiene que luchar con eso. Pero no estoy hablando del corazón corrupto y no estoy hablando de la mente corrupta. Estoy hablando del cuerpo físico que el día de hoy está tan deteriorado que tiene reacciones que uno comprende que no son las correctas, pero no puede controlarlas correctamente. Y uno debe trabajar en ellas. Pero desde el momento en el cual nosotros empezamos a buscar formas de dañar a otro, desentendernos de la relación que creamos con otro, porque no nos acomodó, no nos gustó, o porque simplemente nos decimos ser algo que no somos y no queremos reconocerlo porque tenemos una distorsión tan grande en nuestras mentes, es necesario, mis queridos, que haya un acto profundo de reflexión. La oración es eso, mis queridos amigos, mis queridos niños. La oración es la intimidad misma con Dios donde nos ayuda a reflexionar y donde nos ayuda a ver cuán corruptos somos y cómo debemos efectivamente enfrentar nuestra vida guiados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y el que niega la eficacia del Espíritu Santo y persiste en esa voluntariedad de hacer las cosas según lo que yo creo, lo que yo pienso, tenga por seguro que no van a llegar ni siquiera a encontrar la puerta angosta. Así es que analicen esto, mis queridos, porque el que no entiende dónde inicia el pecado está corrupto y lo consuma día a día pensando en que todavía no peca. Cuidado, que Dios viene por un pueblo santo, apartado de todo pecado.